Entonces, en esta unidad 2 o en esta semana 2 vamos a aprender a investigar en Internet y vamos a aprender sobre un tema particular que es la legalización de las drogas. Y vamos a escribir un ensayo sobre esto. Como ya te diste cuenta, no es tan difícil escribir un ensayo. En la semana pasada escribiste uno cortito sobre, eh, ya hasta se me olvidó sobre qué tema era. A ver si ahorita me acuerdo, que se me borra la cinta, como dicen en mi casa, se me va la onda. Entonces ya se me olvidó. Me acuerdo, la primera tarea era sobre máscaras mexicanas y la segunda sobre los retos de la lectura en la época del Internet, ¿verdad? Era sobre eso. Muy bien, ya escribiste un ensayo, ahora vas a escribir otro sobre otro tema diferente. Y vamos a ver el tema del debate, que ya lo pudiste, bueno, ahorita vimos una explicación muy rápida y las referencias. ¿Ok? Bueno, entonces, como te digo, el tema relevante de esta semana es la legalización de las drogas. Entonces, tú, ahorita en este momento, ¿qué sabes sobre este tema? ¿Qué opinión te merece el tema de la legalización de las drogas? Si quieres, puedes compartir en el, en el chat tu postura al respecto. Mientras, yo voy a abrir rápidamente las instrucciones de la actividad 3 y para que veas más o menos de qué va, porque no, eh, bueno, las resumí yo, entonces no quiero como que te pierdas mucho y nada más quiero que tú sepas que lo que yo voy a explicar después de esto va a ser solo sobre la tarea 3, la actividad integradora 3, investigar para argumentar, que el propósito de esta tarea es elaborar un texto argumentativo que tenga sustento en una investigación documental. Un texto argumentativo es un ensayo, entonces vas a escribir un breve ensayo, o sea, un texto donde expreses tu opinión sobre un tema, pero se te pide, como lo que se te pidió en la actividad del ensayo de la unidad 1, pero ahora todavía con más rigor, un sustento en una investigación documental. ¿Qué significa investigación documental? Que vas a buscar información, vas a buscar documentos en revistas especializadas o en noticias. Eso es una investigación documental, es decir, que vas a buscar documentos. ¿Y por qué llamamos documentos? Bueno, pues porque cuando no teníamos internet, buscábamos en revistas y periódicos físicos y teníamos un bonchecito de hojas y eran documentos, ¿no? Y bueno, pues ahora ya no tenemos así los documentos, ahora los tenemos en línea, pero le seguimos llamando documentos. Entonces, vamos a hacer una investigación de documentos, de noticias y de artículos de revistas, pero no de cualesquiera revistas, sino de las revistas especializadas en los temas. Y ahorita yo te voy a enseñar cómo es eso. También vamos a buscar información de noticias, así que vas a tener como una fuente popular, por decirlo así, una fuente de divulgación popular, que son las noticias y los periódicos, y otra fuente que va a ser especializada o académica, que ahorita te voy a enseñar cómo acceder a ella. ¿Y qué vas a entregar? Un documento en procesador de textos, es decir, un Word o de un programa parecido, con un texto argumentativo, es decir, con un ensayo sobre un tema específico, que es la legalización de las drogas, y la respuesta a la pregunta dada y un audio con una explicación. Y bueno, déjame decirte que a mí me parece que son muchos pasos a cumplir, sin embargo, pues como ya nos los pusieron, pues vamos a tener que hacerlos. Entonces, si tú piensas que están un poco repetitivas algunas acciones, bueno, pues vamos a tratar de hacerlo con la mayor eh, claridad y con la mayor síntesis posible para que esto salga bien y cumplamos con todos los pasos, ¿no? Entonces, ahora están aquí todos los pasos que tienes que hacer, pero yo los resumo en lo siguiente. Y ahora voy a cambiar de diapositiva
porque te voy a mostrar otros cosas que yo preparé para esta presentación. Bueno, permíteme, ya me perdí. Aquí estoy. En la actividad 3, investigar para argumentar, como bien dice el título, vas a investigar, vas a buscar información. ¿Sobre qué tema? Repito, el tema es la legalización de las drogas. ¿Qué significa la legalización de las drogas? Porque pues estamos dando por entendido que todos entendemos esto, pero quizá no lo entendemos tan bien, ¿verdad? ¿Qué es la legalización de las drogas? A ver si alguien me puede ayudar en el chat. ¿Qué significa la legalización de las drogas? ¿Es lo mismo legalización que consumo de drogas? ¿Qué es el consumo de drogas y qué es la legalización? A ver si a alguien le gustaría contestarme por medio del chat. Bueno, mientras ustedes ponen ahí lo que opinan, yo les voy a ir contando. Todos sabemos que son las drogas, aunque no las hayamos consumido, ¿verdad? La marihuana, la cocaína, la heroína, el opio, las anfetaminas, las tachas, muchas drogas que existen. Es más, unas que hasta ni conozco porque pues ya las drogas están más avanzadas que mi entendimiento, ¿verdad? Existen las drogas, todos lo sabemos. Hay drogas sintéticas y drogas naturales. Las drogas sintéticas son las que se hacen en los laboratorios y las drogas naturales son las que podemos encontrar en las plantas, ¿no? Por lo regular, como la coca o la marihuana. O algunos tés que se preparan o hongos para producir efectos alucinógenos en las personas y algunos otros estados de conciencia. Bien, existen las drogas. Ahora, existe el consumo de drogas. Las personas las consumen, las ingieren, las fuman, las huelen, etcétera. Se las inyectan. Uh-huh. Algunas personas lo hacen, otras no lo hacen. Bueno, también existe eso. Existe eh, una prohibición hacia estas sustancias, ¿verdad? En algunos países está prohibido consumirlas y venderlas o sí, transportarlas, portarlas, de hecho, también está prohibido en algunos países. ¿Por qué? Porque se ha visto, con base en algunas experiencias, que el consumo de estas sustancias es perjudicial para la salud de los individuos. Por lo tanto, no se permite que las personas lo consuman o lo comercien por el daño que puede causar. Sin embargo, muchas personas opinan que las drogas, pues como cualquier sustancia, como cualquier alimento, pues eh, existe y un ser humano es libre de decidir si las consume o no, así como existen los pasteles en las pastelerías y uno sabe si los compra o no, así las drogas existen y uno puede decidir si las consume o no. Por lo tanto, no debería de estar prohibido el consumo de estas sustancias, ni tampoco la comercialización o la venta o la distribución de estas sustancias. Pero lo que pasa es que en algunos países está prohibido, ¿verdad? Venderlas, transportarlas y traerlas, portarlas. Entonces, hay una penalización por la venta de drogas. No están legalizadas, se dice, no están legalizadas. Aquí en México no están legalizadas las drogas. Si tú traes drogas en tu bolsa, si tú transportas droga, si tú la vendes, estás cometiendo un delito y puedes llegar a la cárcel por ello, ¿verdad? Pero hay otros países en los que no pasa así. Bueno, ahí sí están legalizadas las drogas. Y aquí en México no. Y bueno, pues unas de las consecuencias de que no estén legalizadas, pues es lo que ahora vivimos día con día, que es que pues hay una persecución hacia las personas que venden o comercian o transportan esto
Y bueno, pues esta persecución ha hecho que estos grupos que se dedican a la venta, distribución de drogas, también se quieran defender. Y bueno, entonces ya sabemos la historia. Entonces, la prohibición de las drogas resulta en problemas sociales como la violencia y también la salud pública, ¿no? Existen personas adictas que no se pueden tratar de manera adecuada porque pues están estigmatizadas por la actividad que hacen, el consumo de drogas, entonces no se les puede o no es tan fácil brindarles la atención que necesitan. Entonces, el que no estén legalizadas las drogas trae muchos problemas al país en el que no están legalizadas. ¿Estás de acuerdo conmigo? ¿O tú cómo ves? Si gustas, me puedes compartir tu opinión por medio del chat. Dice Guadalupe Martínez que legalizar el consumo de las drogas y también la distribución y la venta, pero también, o también se podría hacer, autorizarlas con ciertas restricciones. Es verdad, como lo que ocurre actualmente en México, ¿no? Algunas personas que se han amparado ah, pueden utilizar las drogas, pueden comprarlas, pueden tenerlas en su casa y las pueden consumir sin que sea un delito. Y ellos se han amparado porque las necesitan para solventar alguna enfermedad, ¿no? Para pasar, para tener el tratamiento en alguna enfermedad. Entonces, tienen algunas, están autorizadas para aportar y consumir la droga con algunas restricciones, como dice Guadalupe. Entonces ellos la pueden tener, la pueden consumir, pero no la pueden vender, por ejemplo, ¿verdad? No la pueden sembrar en su casa. Bueno, dice Ceci, algunas personas están autorizadas al consumo de las drogas por dictaminación médica, porque la necesitan, por ejemplo, el opio y la morfina para enfermos terminales. Exactamente. Ok. Entonces, como ustedes se dan cuenta, la legalización de las drogas implica desde legalizarla, es decir, que no esté criminalizado, que no te persiga la policía porque tienes drogas en tu bueno, porque las tienes en tu bolsa, por decirlo de alguna manera, o porque las consumes, pero puede ser desde algo muy básico, porque las necesitas para un tratamiento médico. Pero también hay otros aspectos de la legalización de la droga. Por ejemplo, hay personas que piensan que sería bueno que se legalizaran las drogas para el uso recreativo, que es que las utilicen, pues no más como te decía al principio, como cuando compras un pastel para un uso recreativo, ¿no? Vas a hacer una fiesta y compras un pastel para que todos estén gozando de su rebanada de pastel en algún momento de la fiesta. Entonces, también podrías tú tener drogas en tu casa para que todos los invitados a tu fiesta la consuman en determinado momento y la pasen bien en ese momento. Ese sería el uso recreativo, ¿ok? Bueno, entonces algunas personas piensan que esto también debería de permitirse porque como ya te había dicho, su principal argumento es eh, el ser humano es libre de decidir lo que quiere consumir. ¿Ok? Bueno, entonces, ese es a grandes rasgos lo que significa la legalización de las drogas. Ahora, voy a compartir otra cosa contigo. Dame unos segundos. En la plataforma se te sugiere que el tema de la legalización de las drogas lo veas desde diferentes perspectivas. ¿Sí las estamos viendo? Sí. Puede ser desde la perspectiva del debate actual en México, o sea, cómo, en qué estamos, en dónde estamos parados. Y bueno, pues de una manera muy general, te digo, algunas personas tienen actualmente un amparo para poder portarla y consumirla, más no comercializarla ni nada, solamente portarla y consumirla.
y en general está prohibido la aportación y la consumo y la venta de drogas, ¿no? Nada más unas cuantas personas tienen un amparo con el que pueden portarla y consumirla. También puedes tomar en cuenta el tema de los riesgos. ¿Cuáles son los riesgos de la legalización de las drogas? Muchas personas piensan que si se legalizan las drogas, pues no se va a reducir la violencia, no se va a reducir la venta ilegal, ¿no? Entonces no sería tan benéfico. Y bueno, pues que además aumentaría el problema de salud, ¿no? O sea, el problema de las adicciones. Los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios de la legalización de las drogas? También podrías investigar cuáles son estos beneficios. Algunos consideran que, al contrario, que se evitaría o se dejaría de, más bien, no se dejaría, disminuiría la violencia por el narcotráfico y bueno, pues que también traería beneficios terapéuticos para algunas enfermedades, podrían ellos, los doctores o las personas que recetan, podrían recetar algunas drogas para tratar algunas enfermedades y serían beneficiadas las personas que padecen ciertas enfermedades. También puedes tomar el punto de vista de la normativa en otros países, o sea, cómo en otros países se ha legalizado las drogas, qué camino han tomado y si les ha funcionado o no, ¿verdad? Hay algunos países en donde es permitido el consumo de algunas drogas y la aportación y que plantes en tu casa una plantita de marihuana no está mal. Y cuáles son los resultados de la legalización de las drogas en otros países, también lo puedes analizar. Entonces, se te recomienda que tú elijas alguno de estos enfoques, ¿no? Alguna de estas perspectivas. Puedes elegir dos o solo una, depende como tú veas, ¿no? Por ejemplo, estaría bien eh, analizar cuáles son los riesgos y los beneficios de la legalización de las drogas. Digo, para estar más o menos nivelados, ¿no? Para no irte solamente de un lado, sino también revisar un lado o otros puntos de vista. Bueno, entonces tú elige cuál te gustaría más investigar. Puede ser uno o dos de estos. Bueno, y después se te solicita que también te revises desde varias disciplinas o enfoques este tema. Entonces yo hice este esquemita igualmente para como ayudarte un poco más. Tú puedes también investigar el tema de las drogas desde la economía, desde la biología, desde el derecho, sociología, historia, política, geografía y estadística. Y de igual manera, te recomiendo que sea uno o dos aspectos los que tú quisieras tomar, los que tú quisieras investigar, porque si lo tomas desde todos estos puntos de vista, pues nunca vamos a acabar, ¿no? Entonces, solamente uno o dos. Ahora, también decir que vamos a hablar de la legalización de las drogas, pues es un tema muy extenso. Entonces yo en el ejemplo que voy a manejar en este video, en esta sesión, es solamente la legalización de la marihuana. Solamente me voy a enfocar en la legalización de la marihuana, que es una droga, ¿verdad? Y bueno, que ha habido bastante discusión sobre este tema en México actualmente. Entonces, yo nada más me enfoco en la legalización de la marihuana. Tú puedes igual retomar solo de la marihuana o de la cocaína o de la que tú quieras, pero yo solamente me voy a enfocar ahorita en la marihuana para que vayas viendo cómo voy eligiendo el tema que a mí me interesa. Entonces yo ya vi que a mí lo que más me va a interesar va a ser la legalización de la marihuana, ¿no? Entonces, se me ocurren todas estas preguntas desde estos diferentes enfoques o disciplinas para investigar sobre mi tema. Todavía no empiezo la investigación, pero yo podría, por ejemplo, si me interesa el tema económico, podría investigar la ventaja económica de la legalización de la marihuana, que debe de tener alguna, ¿no? Por ejemplo, que en lugar de que todo el dinero de la venta de marihuana se vaya a la economía informal,
pues que pase a la economía formal, ¿no? Ya que va a estar legalizado, pues ya algunas personas van a poder tener un negocio con la venta de la marihuana y pues va a beneficiar a la economía, ¿verdad? Desde la biología, ¿qué beneficios físicos o qué beneficios al cuerpo trae el consumo de la marihuana? Que pues me imagino que debe tener alguno, ¿no? Por lo menos, bueno, he leído que sirve para personas que tienen insomnio, consumir marihuana, pues les quita el insomnio, entonces pues ya tienen una mejor calidad de salud, ¿verdad? O también personas que no comen, que hay personas, aunque tú no lo creas, hay personas que están enfermas porque no comen, no les despierta el apetito, no tienen hambre, están muy delgadas o anoréxicas, pero porque no tienen ganas de comer. Entonces, sé que esta droga, pues, les ayuda a esas personas a motivar el hambre, ¿no? Entonces, si están desnutridos, pues ya van teniendo más ganas de comer y van mejorando también su salud. Para ataques, para personas que sufren ataques epilépticos también les sirve y algunos tipos así de ataques epilépticos les puede beneficiar, les puede ayudar, ¿no? Entonces, desde la biología, ¿qué beneficios trae al cuerpo el consumo de la marihuana? Podrías investigar eso. Desde el derecho, ¿se puede defender el consumo recreativo de la marihuana como derecho humano? Ese es el que se me ocurrió a mí, ¿no? Pero puede ser otro enfoque del derecho, por ejemplo, eh, qué amparos existen para el consumo de la marihuana, no sé, cosas así. Desde la sociología, ¿tendría un impacto positivo para la sociedad la legalización de la marihuana? Es decir, ¿disminuiría la violencia, los problemas sociales si se legaliza o aumentarían? Es una buena pregunta. Desde la historia, ¿cómo ha sido la legalización de la marihuana en México? Bueno, pues habría también que investigar esto, ¿no? Es interesante porque eh, si tú investigas, te vas a dar cuenta que en México ya estuvieron legalizadas las drogas en el siglo XX. No te voy a decir en qué año para que lo investigues, pero estuvieron legalizadas por un breve tiempo, por unos meses. Después, pues ya ¿cómo se dice? Por presiones internacionales se tuvo que deslegalizar, ¿no? O sea, otra vez se pasó a la prohibición, pero ya había habido unos momentos en que la droga estuvo legalizada. Entonces, vale la pena revisar también lo histórico. Desde el punto de vista político, ¿por qué no se ha querido legalizar la marihuana? ¿Qué, qué implicaciones políticas hay para que se evite la legalización de la marihuana? Desde lo geográfico, a mí se me ocurre que sería bueno legalizar la marihuana en Latinoamérica, pues si somos una región que padece tanto por la prohibición de esta sustancia, si la despenalizáramos en toda Latinoamérica, nos iría mejor. Algunos países de Latinoamérica, en algunos países de Latinoamérica ya está legalizado la marihuana. Entonces, ¿por qué no hacerlo de manera general? Y desde la estadística, ¿qué impacto tiene el consumo de la marihuana en la sociedad? Es decir, ¿ha afectado sustancialmente, por ejemplo, el ingreso de las familias o las muertes o algunas enfermedades han aumentado? ¿O cómo ha sido esto en cuestión de números? ¿Ok? Entonces, todas estas preguntas se me ocurrieron a partir del tema de la legalización de la marihuana. Tú puedes igual retomar algunas de estas, dos o una, e investigarlas. O algunas que se te hayan ocurrido a ti, como que ya ahorita veo que me están compartiendo, por ejemplo, propuestas para regular el uso de esta droga que dice Olivia Rosales, esa sería un buen subtema o una buena área para investigar.
Y Rogelio dice que él piensa que el problema radica en el consumo. Si no se consumiera nadie, no habría tantos problemas. Bueno, pues sí, pero pues yo creo que el consumo pues es lo más difícil de erradicar, ¿no? No puedes erradicar el consumo de las drogas, como no puedes erradicar el consumo de otras cosas, ¿no? O sea, no puedes prohibirle a la gente que coma pasteles, en el ejemplo de los pasteles. Puedes hacer una campaña para desmotivar, pero pues no se va a acabar el consumo, pienso yo. Bueno, entonces, elige alguno de estos subtemas, los que he dicho aquí, los que se te vayan ocurriendo, los que veas aquí con tus compañeros, y sobre eso vas a investigar. Entonces, a mí el que más me interesó o el que voy a utilizar solo con fines de esta sesión es el primero. Desde el punto de vista económico, ¿qué ventaja económica traería la legalización de la marihuana? Entonces ya, eso es lo que yo voy a investigar, eso elegí. ¿Ok? Y ahora sí, voy a cambiar la pantalla para lo siguiente. Ay, me pierdo entre mis pantallas, permíteme. Bueno, ya que elegí mi tema y revisé desde diferentes enfoques, ahora sigue hacer una búsqueda documental, que sería el segundo paso, ¿no? Entonces, el primero ya lo hice, que fue elegir mi subtema. Entonces, elegir una postura y un enfoque, y el que voy a elegir es economía. ¿Qué ventajas económicas traería la legalización de la marihuana? Pues acuérdate que aunque dice que el tema es la legalización de las drogas, pues yo solamente me voy a enfocar en la marihuana para que esté más centrado mi tema, ¿no? Como para no irme tan abarcador, sino más bien en específico. Entonces ahora voy a realizar una búsqueda documental. Muy bien, pon por favor atención a lo que voy a hacer. Voy a buscar en dos buscadores. En Google normal, que es el que utilizamos yo creo que todos y pues siempre, y hay otro que se llama Google Académico. El URL es scholar.google.com.mx. Aquí lo ves, ¿verdad? scholar.google.com.mx y te abre este Google Académico que dice aquí. Entonces yo voy a buscar en estos dos buscadores que aunque parezcan lo mismo, no son lo mismo y ahorita vas a ver por qué. El Google normal, pues me da páginas de internet normales, sí, noticias, videos, ¿no? Y el Google académico me da artículos de revistas especializadas o de libros especializados en el tema. Entonces, yo voy a buscar en el Google normal mi tema, que va a ser economía, legalización, marihuana. Enter. Y me salen muchas cosas, ¿verdad? Pero yo te recomiendo, por favor, si tú quieres tomar esta recomendación, estaría muy bien, que no te vayas con esta búsqueda, sino que especifiques la búsqueda de noticias. Si tú te has dado cuenta, cuando buscas en Google, dice todo, imágenes, noticias, videos, mapas, etc. Nosotros nos vamos a ir a la sección de noticias. ¿Por qué? Porque a mí me parece que, esta es mi recomendación personal, ¿eh? A mí me parece que la sección de noticias pues trae la información más actualizada sobre el tema, ¿no? Porque en la sección de noticias me arroja la información desde la más reciente hasta la más antigua. Entonces yo creo que esta información que me aparece en la sección de noticias es más actualizada y más confiable que es la que me aparece aquí de manera general. Entonces yo voy a utilizar la sección de noticias y voy a utilizar una o dos fuentes que yo que yo crea o que yo considere que me van a ayudar para el tema que a mí me importa. Por ejemplo,
Mira, fíjate marihuana, un potencial económico y de salud desperdiciado en México. ¿A poco no apoya a lo que yo quiero investigar? A que la marihuana beneficiaría o me pregunto si beneficiaría de alguna manera a la economía. Beneficios económicos. Muy bien, entonces ya estamos más cerca de encontrar sobre mi tema particular, ¿verdad? Y así, por favor, te sugiero que tú busques 2 o 3 noticias o una que te sirva sobre tu tema que vayas a elegir y que la hayas encontrado en las noticias. ¿Ok? Muy bien. Te sugiero que revises la viabilidad y la verificabilidad de tu fuente de información. Es decir, trata de que el periódico sea un periódico reconocido o que se vea confiable, ¿sí? No te vayas a una fake news. ¿Ya sabes cuáles son las fake news? Son las noticias falsas. No vayas a agarrar una de esas, ¿sí? Agárrala de un periódico que tú veas que es confiable. Muy bien. Ahora, en Google Académico, una vez que tengas tu Google Académico, igual vas a poner los mismos ítems. Economía, legalización, marihuana, México. Y también vas a elegir la información que más te llame la atención. Ahora, aquí yo te sugiero que te vayas a la información reciente. Si te das cuenta en la sección izquierda de la página, dice desde 2018, desde 2017 o desde 2014. Bueno, vamos a ampliar un poquito el rango desde el 2014. Y solamente te va a dar información del 2014 para acá. Es decir, de igual manera te va a dar información confiable. Y esta, esta, estos resultados que te arroje solamente van a ser de páginas especializadas. Si tú te das cuenta aquí en los nombres de las páginas, en los títulos, en los URLs, Senado, página especializada. Universidad Republicana, ITESO, que es el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores, Redalic, que es un repositorio de revistas especializadas, .edu.org.mx quiere decir que son páginas de organizaciones especializadas en la investigación científica o social o humanística. Por lo tanto, son páginas 100% confiables, ¿sí? Entonces, yo por eso te he sugerido que realices tu búsqueda en Google Académico para que las fuentes por lo menos una de las fuentes que consultes sea especializada. Y esto le va a dar mucho más peso, mucho más valor a tu investigación. No va a ser una investigación o un ensayo pues ahí de lo que se te vino ocurriendo, ¿verdad? No, va a ser un ensayo basado en fuentes confiables, lo cual pues es una de las características que se te piden en tu tarea, ¿no? Entonces tú vas a elegir la que te llame más la atención, ¿ok? Muy bien. Entonces, una vez que hayas elegido los artículos que a ti te parecen más importantes, pues ya los revisas. Por ejemplo, aquí, análisis económico de la legalización de la marihuana. Y vamos a ver qué me da. Revista Republicana, análisis económico de la legalización de la marihuana. Y a continuación me encuentro los datos de un artículo de revista especializada, que por lo regular vienen así: el título, el autor, un resumen, sus referencias y el PDF. Y aquí yo en el PDF pues puedo leer todo el documento, ¿verdad? Muy bien. Entonces ya tengo mi búsqueda de fuentes. Ya realicé mi búsqueda documental. Búsqueda documental, búsqueda de fuentes, búsqueda de referencias, es lo mismo, ¿verdad? Muy bien, entonces ahora vamos al siguiente paso. Antes voy a ver si tienen alguna pregunta. No. Bueno, si tienes alguna pregunta, por favor escríbela, así no te dé pena.
vas a escribir a continuación un texto argumentativo de 2 cuartillas. Y bueno, aunque solo sean 2 cuartillas, pues vale la pena que estén escritas de manera correcta, de manera coherente, de manera organizada. Entonces, preparé, si revisas, ahorita te voy a compartir este documento, ¿ok? En la caja del video de YouTube voy a compartirte la mochila de la semana 2, que pues es parecido a lo que hice la semana pasada, pero ahora se llama mochila de la semana 2. Y te lo voy a compartir ahorita en 10 segundos, ya lo vas a poder ver en el video. A ver, ya lo puse. A ver, dime si ya lo encuentras en el video. Segundos, ya lo vas a poder ver en el video. ¿No, verdad? En el video. Ah, ya, yo ya lo veo. Entonces, ya está en el video la mochila, que es ahora lo que estás viendo en la pantalla, que es el video. Bueno, ahorita me falta aquí temas y enfoques sobre el tema de la legalización de las drogas. Aquí me faltó poner las imágenes que te compartí hace rato de los temas de interés, ¿no? Luego, a favor y en contra es el debate del Canal 11 sobre la legalización de la marihuana, que es el que vas a revisar en el foro de clase, en el foro de la actividad 2, perdón. Y luego, aquí otros videos sobre el tema de la legalización de las drogas, y es una lista de videos de YouTube que voy a ir enriqueciendo a lo largo de la semana sobre el tema de la legalización de las drogas. Y están muy interesantes, te recomiendo que los veas para que amplíes tu punto de vista sobre el tema. Y el archivo de la actividad investigar para argumentar, que es el que vamos a utilizar ahorita, que es un archivo de Word igual a los que compartí la semana pasada, donde te doy una base para ir redactando tu ensayo. Y es muy parecido al que utilizamos en la actividad 2 de la semana pasada, porque pues también es un ensayo, ¿verdad? Como el que se te pide en la actividad 2 de la unidad 1 o de la semana 1. Por lo tanto, pues tiene la misma estructura. Solamente le puse unas recomendaciones adicionales enfocadas al desarrollo de este tema, que es la legalización de la marihuana. Entonces, ahorita en la pantalla ya puedes ver el archivo de trabajo, que así es como yo le llamo, sobre la actividad integradora 3, investigar para argumentar. Entonces, se te pide que hagas un ensayo de 2 cuartillas, lo cual está súper sencillo porque 2 cuartillas solamente son 2 páginas y tú te vas a dar cuenta que lo vas a llenar muy rápido. Ahora, aquí te pongo un encabezado que te recomiendo que llenes para que pues no se pierdan los datos, ¿no? El nombre del estudiante, supongamos que yo soy la estudiante y le vamos a poner aquí mi nombre. Título de la actividad, investigar para argumentar. Y fecha de entrega, pues supongamos que lo entrego hoy, 1 de mayo. Tema de investigación, aquí yo puse esto para que no te pierdas, o sea, para que tu trabajo no se te vaya a ir de las manos y ya empieces hablando de la legalización de las drogas y termines hablando de la violencia en México. No, es importante que desde el inicio pues tengas bien especificado de qué vas a hablar y por eso yo puse que es importante que menciones aquí el tema de investigación, que en mi caso va a ser la legalización de la marihuana, ¿verdad? Yo me enfoqué en eso. Y enfocas o disciplinas en las que me apoyaré. ¿Te acuerdas que yo elegí economía? Ventajas económicas de la legalización de la marihuana. Muy bien, y ahora sí, pues vas a redactar tu ensayo. El ensayo, como ya habíamos dicho la semana pasada, debe de tener un título, introducción, desarrollo, conclusión y referencias.
Entonces, de igual manera, pongo esos apartados y algunos ejemplos de cómo podrías comenzar a redactar tus párrafos. Entonces, si me das 10 segundos, voy a prender mi luz porque ya no veo y ahorita sigo en la sesión. Dame 10 segundos. Ya regresé. Entonces, el título, como ya te había yo recomendado la semana pasada, pues lo pones hasta el último, ¿sí? No lo pongas yo ahorita porque el título, pues ya te vas a tener una mejor idea cuando hayas terminado tu documento. Entonces, en la introducción de tu ensayo, ¿en qué habíamos quedado que debes exponer en la introducción? En la introducción debes de dar a conocer el tema del que vas a hablar y cuál es tu postura con respecto al tema. ¿Te acuerdas? Que eso es lo que va en la introducción de un ensayo. Bueno, entonces, como aquí dice, en tu introducción enuncia tu tema de investigación, que puede ser la legalización de las drogas o específicamente la legalización de la marihuana o la legalización de cualquier otra droga, la que te interese. Y debes de exponer tu postura si es a favor o en contra de la legalización de las drogas. Eso es importante de igual manera para que desde el inicio quede claro cuál es tu postura, aunque también puedes decir, pues yo ni estoy ni a favor ni en contra, tengo una postura neutral, es decir, todavía no me decido, todavía lo estoy dudando de cuál sería lo mejor. Y debes de dar brevemente unas razones por las que tú piensas que por qué estás a favor o en contra, de manera breve, para que después en el desarrollo las puedas explicar. Pero aquí en la introducción lo vas a hacer de manera breve. Entonces, yo voy a decir, yo Drusila, con mi ejemplo que estoy haciendo, ¿ok? En este texto expondré mi postura sobre la legalización de la marihuana en México. También puedes este, enfocarte en la legalización de la marihuana en tu ciudad o en tu municipio, por ejemplo, la legalización de las drogas en Tijuana o la legalización de las drogas en Yucatán. Porque bueno, pues también hay que ser sinceros, todo nuestro país es diverso y no es lo mismo lo que pensamos las personas que vivimos en la Ciudad de México que las que viven en Yucatán o las que viven en Monterrey o en Tamaulipas o en Tijuana, ¿no? Cada región tiene sus propias necesidades y su propia manera de pensar, pues podrías enfocarlo también desde ese punto de vista. Entonces, en este texto expondré mi postura sobre la legalización de la marihuana en México. Mi postura es, y la mía es a favor, entonces le voy a quitar este en contra. Mi postura es a favor de la legalización de la marihuana por estas razones. Y acuérdate que mi tema es lo económico. Entonces, mis razones por las que yo pienso que sería bueno la legalización de la marihuana o la legalización, sí, de la marihuana en general, es por estas razones. Porque beneficiaría a la economía formal y porque se evitaría eh, o se mejoraría la forma de vida de algunas comunidades que se dedican a la siembra de esta planta y se evitaría que estos grupos vivieran como empleados del crimen organizado. Por favor, toma en cuenta que esto es un ejemplo, ¿sí? Y yo estoy aquí como que exagerando un poco algunas cosas para ejemplificar. No quiere decir que yo quiera que todo el mundo piense de esta manera, ni que yo piense que yo estoy en lo 100% correcto,
como ya te dije la semana pasada, un ensayo, como todos los ensayos, como cuando uno ensaya para sus 15 años, para el baile de sus 15 años, se equivoca, ¿verdad? En los ensayos uno se equivoca. Entonces puede ser que todo lo que yo estoy diciendo, pues esté incorrecto. Pero por favor, no te lo tomes personal ni te enojes. Tómalo como ejemplo para la tarea, ¿ok? Bueno, ya puse mi introducción, ya puse cuál es mi postura, ya puse cuáles son mis razones. Las puse de manera muy general. Ahora, en el desarrollo de mi ensayo, las tengo que exponer los resultados de lo que investigué, pero sin copiar ni pegar. Aquí te lo pongo en el comentario del documento. No se vale copiar y pegar. Debo explicar todo con mis propias palabras. Entonces, supongamos que yo ya leí los documentos necesarios para mi trabajo de investigación. Aprovecho para decirte que no te quieras leer todo, ¿no? Elige un número límite, por ejemplo, ponte de límite 2 o 3 documentos, o a lo mucho 5, si eres una persona que le gusta mucho investigar. Y ya, ¿para qué? Para que, bueno, pues delimites el tiempo y escribas y no te claves tanto en el tema y nunca llegues a una conclusión. Entonces, solamente para efectos de la tarea, ponte un límite de lecturas que pueden ser, te digo, 2, 3, máximo 5. Y te pones después a escribir. Ya si más adelante tú quieres seguir investigando, pues no hay ningún problema. Pero pues esto te va a servir para, pues, de ponerte a ti mismo o a ti misma un límite y poder, pues, ya empezar a escribir lo antes posible, ¿no? Entonces, eh, yo te propongo que tu desarrollo lo desarrolles, por decirlo con las mismas palabras, en 3 párrafos diferentes. Tú puedes agregar más y te doy algunas pistas para iniciar los párrafos. De acuerdo con mi investigación, encontré que, por otro lado, como dice el autor fulanito de tal, dijo que, y también como se muestra en, etcétera. Aquí vas a empezar a compartir lo que tú piensas combinado con lo que hayas encontrado en tu investigación, y por eso aquí puse estos nombres raros, ¿no? Enciso 2015 y Enciso 2015, y ahorita te explico por qué, ¿no? Entonces, mi primer párrafo de desarrollo puede ser, de acuerdo con mi investigación, y aquí le puedo completar, sobre el tema de la legalización de la marihuana en México, encontré posturas diversas. También tú puedes cambiar la redacción de esto, ¿no? A favor, diversas, a favor, a favor y en contra. Sin embargo, considero que es de mayor peso, o más bien, que tienen mayor peso las propuestas a favor de la legalización, ya que consideran el respeto por el derecho a decidir de las personas y se evita la criminalización de grupos, bueno, de personas particulares y de grupos vulnerables. Además de que mejoraría, bueno, no mejoraría, ayudaría a mejorar el aspecto económico del país de una manera indirecta, ¿no? Y bueno, ahí ya puse mi primer párrafo. Le quito esto que me sobró, pero no lo quiero quitar todo porque si no se me va a borrar el
comentario. Y ya tengo un párrafo, ¿no? Y ahora, esto es mi punto de vista. Ahora, yo voy a decir, voy a dar ejemplos de cómo insertar algunas citas o paráfrasis de lo que yo haya leído o investigado en Internet. Por ejemplo, si yo quiero poner textualmente un ejemplo de algo que dijo otro autor, lo tengo que poner de esta manera. Tengo que decir su apellido, el año en el que lo dijo y, entre comillas, lo que haya dicho, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, por un lado, en vez de por otro lado, es por un lado, como dice el autor Enciso. ¿Y quién es Enciso? Enciso es un investigador que se llama Froilán Enciso, que yo he investigado, he leído varias cosas que él ha escrito y que él, en algunos videos que te compartí también él está ahí presente. Él habla mucho sobre el tema de la legalización de las drogas en México. Tiene un libro que se llama Nuestra Historia Narcótica, que habla sobre los intentos que se han dado con respecto a la legalización de las drogas en México y también cómo empezó el consumo de las drogas sintéticas en México. Y es muy interesante. Él es un autor de Sinaloa y él ha vivido de cerca desde una edad muy temprana, pues toda esta violencia generada por los cárteles de la droga. La ha vivido porque ha vivido en este estado que es uno de los lugares donde hay más violencia por esta situación. Entonces él desde joven se interesó en este tema, ha investigado mucho y ha encontrado pues que como ya te había dicho, en la mitad del siglo pasado se legalizó la droga y se tuvo que quitar esta legalización, se tuvo que abolir porque hubo presiones de Estados Unidos para que ya no fuera legal la droga y como con un tipo de represión, ¿no? Si tú si tú continúas con la legalización de las drogas, Estados Unidos ya no te va a vender medicinas, México. Entonces, pues a México no le convenía esto, ¿verdad? Porque México no es un productor de medicinas. Entonces las tiene que importar, por lo tanto, pues no le convenía dejar de recibir medicinas pues solamente por legalizar la droga. Entonces tuvo que quitar la legalización para que pudiera seguir fluyendo los medicamentos de Estados Unidos. Eso es una. Otra cosa, bueno, pues cuenta sobre algunas personas importantes que han estado vinculadas con cárteles de la droga y cómo se han relacionado con estos, cómo algunos cárteles de la droga o algunas organizaciones de la droga han tomado diferentes estados de la República, diferentes regiones, mercados, vías de comunicación y por las que han transitado las drogas, etcétera. Muchas historias al respecto de este tema y él es una persona que está a favor de la legalización de las drogas y entre una de las razones pues es la que voy a poner a continuación. Permíteme tantito, ¿eh? Deja encuentro la cita. Eh, entonces, ay, San, me perdí mi texto. Aquí está. Entonces, él dice que, por ejemplo, en el estado de California ya está legalizado el consumo de la marihuana. Sin embargo, en México no está legalizado. Esto pues trae consecuencias negativas para México, ¿no? Voy a tomar lo que dice él. Dice que al estar legalizado en California y en México no, avanzará una balanza comercial negativa para México, lo que aumentará los costos del consumo doméstico del sistema de salud. Eso lo dice él textualmente. Entonces, lo voy a poner en mi trabajo de investigación y lo dice en un documento que está en Animal Político. Lo dice en 2017, o sea, ni siquiera es del 2015 como aquí le había puesto. Lo dice del 2017. Entonces, Enciso 2017. Por un lado, como dice el autor Enciso es su apellido y se llama Froilán, pero por lo regular en los trabajos, en los ensayos solamente se ponen los apellidos de los autores.
y se empieza a poner entre comillas. Por eso aquí puse unas comillas. Voy a poner lo que él dijo, lo voy a copiar y pegar. Aquí sí se vale porque es una cita textual y voy a cerrar las comillas. Es importante poner esto cuando es una cita textual. Abrir y cerrar las comillas y esto no está calificado mal o no está visto mal porque lo cité correctamente. Entonces, por un lado, como dice el autor Enciso, avanzará una balanza comercial negativa para México, lo que aumentará los costos del consumo doméstico del sistema de salud, porque, y aquí ya lo pongo yo con mis propias palabras, porque mientras que en California se puede consumir la marihuana sin penalización, en México no. Entonces, más consumidores mexicanos acudirán o recurrirán muy bien al estado de California para proveerse, pero, seguirán dependiendo del sistema de salud mexicano. Eso es lo que él quiere decir, es lo que yo estoy aquí completando, ¿no? Entonces, el costo de la salud recae en el sistema mexicano. Eso es lo que dice, ¿no? Allá está legalizada, aquí no. Los mexicanos van a ir a comprarla, obviamente los que viven cerca de California, van a ir a comprarla a California, pero la van a consumir en México. Y si son dependientes, el problema de salud va a ser para México, no va a ser para Estados Unidos, ¿verdad? Si estuviera aquí legalizada, los consumidores pues podrían tener su dosis aquí sin que les cause dependencia y el costo del sistema de salud sería menor. Eso es lo que él dice a grandes rasgos. Entonces yo ya puse una cita de una cosa que dijo el autor que yo investigué y lo puse entre comillas. Entonces, si tú te das cuenta, lo único que copié y pegué fue una cita de él y la puse entre comillas. De esta manera sí es correcto hacerlo. De la manera que no es correcto hacerlo es que yo me lo robe y yo ni diga que lo dijo él, ni en qué año, y lo ponga así sin decir de dónde lo saqué. Eso es lo que está mal. Muy bien. Bueno, esa es una manera correcta de citar. La otra manera de citar sería esta. También, esto voy a formular otro párrafo. También, como se muestra en otro texto o en otro artículo, voy a, voy a copiar el nombre o el título. Dice, es un artículo escrito por Francisco Manuel Piña Osuna, entre lo social y lo individual, hacia el análisis integral del tráfico de drogas en México, y es del 2017 también. Entonces, él dice que las personas que se dedican actualmente a la siembra o a la venta de drogas es porque lo hacen por un motivo económico, ¿no? Porque ellos quieren tener una economía más sostenible, o sea, que les alcance o que tengan un mejor nivel de vida, que puedan tener un carro, una casa. Como no lo pueden tener por medio del trabajo normal, del trabajo formal, se dedican a la venta o a la siembra o a la distribución de la droga, porque esto les deja muchas más ganancias, ¿no? Y pueden alcanzar el nivel de vida que ellos quieren.
sin importarles que esta sea una actividad ilegal. Eso pasa a segundo término, ¿no? Entonces, eso dice en esta investigación que hace, ¿cómo les había dicho que se llamaba? Manuel Piña Osuna. Entonces, entonces aquí le voy a cambiar este. Por otro lado, como se muestra en otro artículo titulado Entre lo social e individual, las personas, y esto lo voy a parafrasear, es decir, lo voy a explicar con mis propias palabras, con lo que yo entendí, pero yo voy a indicar que esto no es algo que se me haya ocurrido, es algo que yo leí, por eso lo voy a hacer de la siguiente manera. Por otro lado, como se muestra en otro artículo titulado Entre lo social e lo individual, las personas se dedican a la venta, distribución o comercialización de las drogas debido a que esta actividad los remunera para alcanzar el estatus de vida que desean. Sin embargo, estas actividades económicas están ancladas en la informalidad, por lo que este dinero, por lo que estas ganancias o estas ganancias no benefician a la economía del país, ¿no? Y esto lo dice, ¿quién dijimos? Piña Osuna, ¿verdad? Entonces, como esto es un resumen de algo que yo leí, entonces pongo su apellido entre paréntesis y el año en el que lo dijo, en 2017, y no lo pongo entre comillas porque no lo saqué tal cual, sino es un resumen de lo que él está diciendo. Entonces lo pongo así, esto se le llama paráfrasis. Y a esto de acá arriba es una cita textual. Esto es una cita textual y esto es una paráfrasis. Son dos maneras correctas de citar. Y entonces yo llevo ya algunos parrafitos, pero pues todavía no está muy bien formado mi ensayo, ¿no? Eso ya vendría a ser parte de lo que tú vas a escribir. Te recomiendo que tú agregues más argumentos a tu tema. Pero pues siempre citando la información de dónde la sacaste, y si son párrafos que tú escribiste, pues esos no necesitan citas, ¿ok? Pero mientras cites de dónde lo sacaste todo lo demás, así está bien. Bueno, ahora ya pusimos desarrollo, varios párrafos, ya te diste cuenta. Ahora vamos a poner una conclusión. Es una conclusión que va a estar como un poco improvisada porque todavía no termino de redactar bien mi trabajo, pero pues es para fines de esta tarea, ¿no? Bueno, por último, considerando todo lo que he investigado, creo que la legalización, o más bien, no, yo no voy a poner creo, como ya es mi conclusión, voy a dar ya mi punto de vista definitivo, ¿no? Dice aquí, aporta un resumen de tus argumentos más importantes o propone una solución al problema. Bueno, órale. Considerando todo lo que he investigado, me parece, o no, dije que lo iba a hacer más, ¿no? Más convincente. Estoy segura de que la legalización de la marihuana no solo beneficiará, no solo dejará, ¿no bien?, de perjudicar a las personas que desean tener ingresos por esta actividad, sino que
beneficiará a la economía formal de nuestro país. Y ya, ahí estoy dando un resumen, pero a la vez estoy proponiendo algo, ¿no? Pues que se legalice. Bueno, como te decía, esto es un poquito exagerado, es mi punto de vista personal, no tienes por qué coincidir, nada más es un ejemplo de cómo lo puedes hacer. Y hasta aquí, ¿cómo vamos? Bien, ¿no? Creo que sí. Bueno, dicen que ya vieron la liga con los documentos. Muy bien, a lo largo de la semana voy a poner más material que yo considere que les puede ayudar. Entonces, si lo revisas hoy, pues también lo revisas mañana o el jueves para ver si puse más material que te pueda servir de ayuda, ¿ok? Bueno, y ya lo último que te falta solamente para redactar el ensayo va a ser poner las referencias. Entonces, acuérdate de cómo deben de ser las referencias. Vamos a poner la referencia del artículo que leí de Froilán Enciso en 2017, ¿no? Entonces, el apellido es Enciso, el nombre es Froilán y nada más vamos a poner la inicial. El año es el 2017. El título del texto que leí de Froilán Enciso es, déjame acuerdo, con México y la legalización de la marihuana, le puso un nombre muy genérico. México y la legalización de la marihuana y lo publicó en Animal Político, que es un periódico en línea, y tengo que poner ahora el URL consultado el, ¿qué día es hoy? 1 de mayo de 2018. Y así es como debo de poner mis referencias. Y después voy a poner la de Piña. Piña Osuna, que ¿cuál era su otro nombre? ¿Su nombre? Piña Osuna Francisco Manuel, ¿no? Entonces, nada más voy a poner lo primerito, que es Piña Osuna, igual en el 2017, y los demás datos ya. Imagínate que ya los complete, ¿ok? Bueno, y acuérdate que deben ir en orden alfabético, entonces, ¿qué está primero en el abecedario? ¿La E o la P? La E, ¿no? Entonces, primero va la de Enciso y después la de Piña. Muy bien, ya terminé mi ensayo. Fíjate, yo que no escribí tanto, ya casi llené mis 2 cuartillas. Bueno, pero me falta algo, me falta contestar a la pregunta, ¿qué técnica de investigación documental o informática utilizaste? Y para contestar esta pregunta es muy fácil, solamente tienes que contar en un párrafo de 5 a 10 líneas dónde y cómo buscaste la información. Entonces yo puedo poner aquí, utilicé 2 buscadores, Google y Google Academy. Y puse en el buscador las palabras clave, elegí por el año 2015 hacia acá, elegí información actual, revisé 2 o 3 que me parecieron importantes y al final solamente utilicé los que están en mis referencias. Eso es lo que tengo que hacer aquí, contar qué hice para buscar la información. Y luego tengo que grabar un audio en el que cuentes, debes explicar en el audio por qué te ayudó buscar desde diferentes disciplinas o si sirve buscar desde diferentes disciplinas. Y bueno, pues ahí tú vas a contar, por ejemplo, pues yo elegí buscar desde la economía, pero también desde la salud pública, ¿no? Entonces, me di cuenta que eran temas que se complementaban porque no se puede separar el consumo de las drogas de la salud pública. Sin embargo, es evidente que trae problemas a la economía mexicana porque todo se lleva en el mercado informal. Por lo tanto, pues era importante tratar el tema desde estas 2 perspectivas para tener una visión más amplia. Algo así debe ser compartir en tu audio. Ese ya ni te digo cómo hacerlo porque tú ya sabes, ¿verdad? Ya lo has hecho casi en todos tus módulos y bueno, siempre se te pide alguna tarea de audio para que ejercites la expresión verbal también, lo cual es muy bueno. Entonces, yo les puse a los de mi grupo, que
una opción que si gustan me pueden contestar la pregunta, ¿qué técnica de investigación documental utilizaste y en qué te ayudó a buscar desde diferentes disciplinas? Esas dos las pueden compartir en el audio para que se ahorren el paso de escribir una y otra contestarla en el audio. Las dos las pueden contestar en el audio. Pregúntale a tu facilitador si te da ese chance. Yo creo que sí, no le veo por qué no, si ya pusiste bastante texto. Ahora me faltó el título, ¿verdad? Entonces, ¿cómo le vamos a poner? Legalización para beneficiar a la economía. Un título llamativo, ¿no? Y bueno, hasta polémico podría ser, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo ves? Está fácil hacer esta tarea, ¿no? Yo creo que sí está fácil. Entonces, tú utiliza el archivo si crees que te parece. Te recomiendo que utilices este esquema del ensayo, que es el más básico y bueno, pues es en donde se cumplen todos los pasos de un ensayo. Entrega tu tarea lo antes posible por si necesitas mejorar algo, pues lo mejoras. No se te olvide poner las referencias de dónde obtuviste la información, ya sea como cita textual, como paráfrasis y obviamente las referencias citadas como aquí te expliqué, porque eso le da mayor credibilidad a tu tarea y bueno, pues siempre es importante haberse documentado para las tareas, sobre todo para cuando se trata de un artículo de opinión, ¿no? Y bueno, eso sería todo. Dime si tienes alguna duda o una pregunta.